conozcáis a Sabino Zúrica Villavalencia, es un buen amigo de la Asociación Vasca de Capitanes y Chasameste, es capitán de la Marina Mercante. Y luego, en el año 73, se retiró y empezó a trabajar en la empresa privada como capitán. Le preguntaba qué significa eso, ser capitán del astillero Zamacona. Era el encargado de ir en el barco, de sacar el buque por el labra de prueba. Él era el encargado de navegar y poner a prueba la embarcación, construido aquí en los astilleros. Una vez que se jubiló, decidió poner en marcha un gran proyecto suyo personal, que era repasar e investigar sobre la historia naval vasca. Y empezó por un tema que era la pesca de los balleneros vascos en Terranova, y después del bacalao. Y empezó a indagar, y gracias a sus estudios llevó a cabo un hermanamiento entre el pueblo de Plencia y el de Plasencia en Terranova. Y anteriormente había sido asesor histórico en el proyecto de... Y ahí empezó ya a decidir que tenía que escribir sobre los balleneros vascos, porque era un tema que, como he comentado antes, desde siempre le había entusiasmado. Cogió su primer trabajo, Terranova, la Odisea ballenera, las columnas del Imperio, cuando los vascos conquistaron el mundo para la corona española. La verdad es que es un título que a mí me impactó, sobre la vida de Juan Sebastián Elcano. Llega al quinto centenario en el año 2019, se crea una comisión, la del quinto centenario, para que a nivel nacional se rememore la gran hazaña de Juan Sebastián Elcano, que fue juntamente con Magallanes, pero Magallanes solamente llegó a Filipinas, fue el que dio la primera vuelta al mundo. El proyecto era de la corona española, que tenía la intención de buscar otra ruta para llegar a las especies, en competencia con la corona portuguesa. Y Juan Sebastián Elcano lo consiguió. Hoy aquí Sabino va a tratar tras las huellas de los grandes, de los héroes olvidados, que está aquí. En ella es una ampliación de esta publicación, Las columnas del Imperio, para tratar otros personajes históricos que hoy en día, pues la verdad, nadie se acuerda de ellos. Buenas tardes a todos. Mira, este libro se presentó hace 15 días en la Comandancia Naval de Bilbao. En este mismo momento, de hace 500 años, fijaros bien, Juan Sebastián Elcano salía por el Labra de Bilbao con 4 naos a la búsqueda de la muerte. O sea, casualidad, el 25 de febrero de 1525. Hace 501 años salía por ahí con el pendón del emperador, y eso no lo sabía nadie, eso no sabía ni la Armada Española. Entonces yo se lo comuniqué, y le comuniqué al Ayuntamiento de Portugalete. Desde entonces hay un monumento allá en recuerdo, pero nadie sabía que Juan Sebastián Elcano por primera y única vez había ido al mando de una flota de la Armada Española. Nadie sabía, ni en la Armada lo sabía. Pero yo investigando, digo, coño, si los barcos salieron de Portugalete, 4 naos que iban a Coruña a juntarse a la expedición de García Loaiza para ir en el segundo viaje a las Molucas, el segundo viaje. El segundo viaje es el que muere. Entonces él sale de Bilbao en una nao que se llamaba La Victoria, igual que la que había dado la vuelta gloriosa, sale en esa nao que se estaba construyendo en Bilbao y otras 3 que se estaban construyendo en Portugalete, que se llamaba la San Gabriel, la Anunciada, la Santi Espíritu, y con La Victoria salen por aquí hace 501 años exactamente en este momento. Elcano, en la ruta entre Bilbao y Coruña, irá al mando de una flota de la Armada Española con el pendón del emperador pues en la Jarcia, y llegará hasta Coruña, y ya luego se dará el mando a García Jofre de Loaiza, que es el que lleva. Él va como director náutico, y en esa expedición muere el día 6 de agosto de 1526. Dentro de poco serán los 500 años. El testamento lo firma, lo redacta Andrés Durdaneta, que era su paje, en aquel momento tenía 17 años, lo redacta el 26 de julio de 1526. Pronto serán los 500 años en que Andrés Durdaneta, una caligrafía perfecta, redacta el testamento Juan Sebastián Elcano, que él lo firma y muere poco después. 26 de julio se redacta, lo firma,
y el 4 de agosto muere Elcano en el Pacífico, dice el testamento, en el Océano Pacífico, a un grado de la línea equinoccial, había llegado casi al Ecuador a bordo de la nao Victoria. Esa será la tumba del Elcano, muere y le tiran al agua, y ese es el destino del gran navegante vasco y universal. Que teníamos un profesor en la náutica que daba meteorología, y él era capitán, no era meteorólogo, entonces no sabía demasiado del tema, pero era muy simpático y muy buen hombre, ¿no? Y decía, bueno, en las clases nos decía, cuando termine, yo os voy a explicar todo lo que sé. Cuando termine la clase no me preguntéis nada, porque no voy a saber. Entonces yo todo lo que sé os digo ahora. Y eso suelo decir para que cuando termine no me preguntéis nada, porque seguramente no saben. Bueno, quiero deciros que la investigación histórica es un ejercicio para nostálgicos. Como nostálgica es la imagen de la portada, y os cuento el significado. En el año 1588, 3 barcos de la Armada Invencible, el Labia, el Juliana y el Santa María de Bisón, la Armada Invencible huyendo, no se le ocurre otra cosa que bordear Irlanda por el norte, o sea, primero Inglaterra y luego Irlanda, y las tormentas pues les deshacen a los barcos, ¿no? No murieron tantos en combate como los que fueron luego deshaciéndose por los temporales. 3 de ellos embarrancaron en las costas de Irlanda, y los católicos trataron de protegerles, porque la Armada Invencible, aquella lucha era una cruzada de católicos contra protestantes. Los católicos les acogieron en sus casas, los protestantes les mataron, y mataron a 1100 expedicionarios. Cada año, en esas playas de Sligo, en el condado de Grange, en Irlanda del Norte, los católicos, que ahora ya todos son católicos allá, porque es Irlanda del Norte, le rinden un homenaje plantando 1100 cruces en la playa. Desfilan con banderas, y todos los años vaya un barco de la Armada Española y van algunos nostálgicos, como mi amigo Justo Jimeno, que es un viñetista, dibujante madrileño, uno de los mejores viñetistas que hay, de los que hacen cómics, que se carga con el peto, el morrión, que es el casco, el florete y todos los correajes, las botas, y se vaya a las playas de Irlanda del Norte a rendir homenaje a la Armada Invencible. Yo pensaba que este nostálgico como yo y amigo mío pues necesitaba un homenaje, y es esta portada que a mí me parece magnífica, porque es la imagen de Justo, que representa uno de los espíritus de aquellos muertos que están muertos en aquellas playas, como digo, 1100 muertos de la Armada Invencible. Y de eso va este libro, de las huellas de nuestros antepasados, de las huellas de nuestros héroes, de las huellas que dejaron en los vastos horizontes de aquel paraíso recién descubierto, y de las que dejaron en los pueblos que le vieron nacer. La conquista del Nuevo Mundo fue una labor ingente, heroica, de descubridores, conquistadores, navegantes, religiosos y militares, pero también de aventureros y asesinos como Lope de Aguirre, que no solo asesinó al capitán Pedro de Ursúa, que era su superior, su jefe expedicionario en la búsqueda del Dorado, sino también a su propia hija Elvira, de 15 años, que la mató a puñaladas para que no cayese en manos de sus enemigos, al encontrarse herido a muerte de un disparo de trabuco. Este Lope de Aguirre, aparece la biografía en el libro, era todo un tipo, un sanguinario, bueno, todo un carácter, capaz de matar a su hija de 15 años a puñaladas. O Catalina de Erauso, la monja alférez, que mató de 2 certeras estocadas a su hermano por reírse de ella y de su vestimenta masculina, y a su tío por querer propasarse con ella. Y aquello no solo era un acto de incesto, sino que Catalina no sentía ninguna atracción por el género masculino. En el año 1492 cambia el mundo que se conocía hasta entonces. Cristóbal Colón descubre una tierra desconocida tras un viaje de tan solo 5 semanas, en el que no lleva provisiones para más. Llegan hoy en las Bahamas, a la que bautiza como El Salvador, el día 12 de octubre de 1492. ¿Sabía la existencia de esa tierra tan cercana? ¿Será cierta la leyenda que, estando en Porto Santo, Madeira, como consignatario a la Casa Centurione de Génova, murió en sus brazos un náufrago nubense llamado Alonso Sánchez, quien poco antes de morir le señaló unas tierras lejanas, pero al alcance de un viaje tan corto? Colón, a su llegada, creyó haber alcanzado la India, la de Alejandro Magno y Marco Polo, y les llamó indios a sus pobladores. Realizó 4 viajes y del tercero regresó encadenado
por vender esclavos siendo gobernador de la Española, hoy República Dominicana. Los reyes le recibieron en Barcelona y le perdonaron, pero ordenaron que trajeran a él y a su hermano encadenados, y vinieron encadenados por vender esclavos, que no era la misión de los indios, o sea, de los reyes católicos, sino que era la colonización y cristianización. Siempre ha sido la corona española, ha tenido dos misiones: conquistar, pero también cristianizar. Los reyes, murió en 1506 en el monasterio de los franciscanos de Valladolid, sin conocer que había descubierto un nuevo mundo. Con él y al mando de la Santa María había navegado de piloto su propietario Juan de la Cosa, o sea, del centro. Juan de la Cosa es de Santoña, aunque le llamaban el vizcaíno. Desde luego Santoña no era Vizcaya, aunque los mapas sí aparece, si los mapas antiguos ven Vizcaya, aparece hasta Santander, que le llama Santándero, pero administrativamente Santoña no ha sido nunca Vizcaya, sin embargo era llamado el vizcaíno, y este iba acompañado de los de su tierra. Colón en su diario dice: si no fuera por Juan de la Cosa y los de su tierra, no se hubiera perdido la nao Santa María, que garrea y le manda a tirar el ancla de respeto por la popa, y Juan de la Cosa se va con la chalupa, se desentiende, garrea la nao Santa María y se pierde. Apodado el vizcaíno mayor y cartógrafo, que morirá en otro viaje a aquel mundo recién descubierto. Fue en Turbaco, Venezuela, atravesado por una flecha india. Se abría un nuevo mundo de oportunidades para héroes y para truhanes, como quizá lo fue un desconocido florentino llamado Américo Vespuccio, de la casa de contratación de Lorenzo de Medici en Sevilla, y por lo tanto buen conocedor de los hechos narrados en aquellas tierras. Él también dice haber realizado 4 viajes a lo que es un nuevo mundo, y relata sus experiencias en un voluminoso escrito al que pone por título Mundus Novus. Este que está ahí, Mundus Novus. En España no tuvo acogida que él esperaba, no le admitieron, y se traslada a Florencia para presentarlo a la poderosa familia de Medici, que lo acoge y lo extiende por Europa. En el año 1507, el cartógrafo holandés Martín de Waldseemüller realiza un planiferio, y sobre la punta sur de este continente, 1507, recién descubierto, pone la palabra América. Por primera vez aparece la palabra América en ese mapa de Waldseemüller. Fray Bartolomé de las Casas acusó a Américo Vespuccio de traidor y usurpador de la gloria de Colón y del nombre del continente, que debería haberse llamado Colomba o Colombia, porque dice que no está certificado, no hay documentación de que Américo Vespuccio haya ido al Nuevo Mundo. Sin embargo, sí que dijo que era un mundo nuevo, que no eran las Indias, que era un nuevo mundo. Pero él recibía tanta información en Sevilla, porque era consignatario de todos los que venían, que fue capaz de escribir diciendo que había ido 4 viajes. Y los escribe en este Mundus Novus, y bueno, gracias al poder de los Medici, lo extienden por Europa, se lo creen, hacen la cartografía y le ponen América en el nombre, en homenaje, en el mapa, en homenaje a Américo Vespuccio. El mundo estaba descubierto, el mundo estaba descubierto, y Juan de la Cosa marcó su camino en una maravillosa carta náutica pintada sobre un pergamino de 2 pieles de ternera. Juan de la Cosa, el que hemos dicho, que era el propietario de la nao Santa María, que lo cedió a la corona para el viaje, pero él era el propietario y fue de piloto con Colón, era cartógrafo, el vizcaíno, y entonces hace una maravillosa carta náutica pintada sobre un pergamino de 2 pieles de ternera, unidas en unas dimensiones de 1,83 por 0,93, que se conserva en el Museo Naval de Madrid, y abajo pone Juan de la Cosa Lafizo en el puerto de Santa María en el año de 1500. Está escrito sobre ella, y al fondo, sobre América, la imagen de San Cristóbal, aquí la imagen de San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros. Bien, este es el plano, ya está el Nuevo Mundo, y ya está el plano, ya está la ruta que la escribe Juan de la Cosa, de lo que se conocía. Se ve que de la parte de Sudamérica hasta donde se conoce. Pero perdone, Sabino, lo de Américo Vespuccio entonces no fue un cuento. No hay documentación que certifique, toda la documentación de aquella época está en el Archivo General de Indias,
No hay ningún documento que certifique que Américo Vespucio haya viajado al Nuevo Mundo. No hay ninguno. Él dijo, se le dio por bueno en Europa y así se quedó, lo aceptaron, pero no hay ningún documento. Y hay que decir, y claro, Fray Bartolomé de la Casa la acusó de traidor y de usurpador. Inmenso, y desde una base inicial y Reina Juana y República Dominicana y Cuba, y sin justificación que yo encuentre, todas las expediciones van a América del Sur, con una base que está en Cuba y República Dominicana. De hoy todas las expediciones se realizan hacia el sur, el continente norteamericano no se explora, todas van hacia el sur. Yo no tengo justificación para eso. Se proyecta y hacia allá irán hombres de toda condición, y en ellas se perderán también sus vidas y sus recuerdos, como se ha perdido el de Pascual de Andagoya, un noble natural de Andagoya, Cuartango, Álava, cerca de Llodio, conquistador de Panamá y fundador de su capital, Panamá, conquistador de Perú, y que pudo haberse adelantado al mismo Pizarro en su conquista si no hubiera sido partidario de Almagro y resultar muerto en combates en aquellas guerras fratricidas entre españoles por el poder y la gloria. Nada recuerdan a Andagoya a su hijo más ilustre. Yo he tenido la curiosidad de ir a Andagoya, que está cerca de Llodio, y me dije, pues me voy a ir allá, donde nació Pascual Andagoya. Hay una casa de piedra, tipo lo que ahora llamamos aquí palacio, que se llama Andagoya, pero no hay ni una placa, no hay nada. Una iglesia, una casa de piedra solariega y 8 casas alrededor, y allá nadie sabe quién fue Pascual Andagoya. Las huellas de los héroes olvidados. El territorio hacia el sur es enorme y selvático y plagado de tribus hostiles, cuando Juan Ortiz de Zárate, un hidalgo natural de Orduña, es nombrado adelantado. Juan Ortiz de Zárate, todos estos nobles iban a la corte, todos eran nobles hidalgos, van a la corte de Madrid, y en su confianza con el emperador, pues les daba estos cometidos. Bueno, adelantado, le nombra adelantado. El adelantado es el que se adelanta a explorar todo el continente de América del Sur. Juan Ortiz de Zárate, natural de Orduña. Nada hay en Orduña que recuerde a Ortiz de Zárate. Avanza en la conquista y colonización del Cono Sur y funda la provincia de la Nueva Vizcaya, abarcando parte de los territorios actuales de Argentina, Paraguay y Uruguay. Lo que sí veremos en esta gente es que ellos tienen su recuerdo de sus orígenes y procuran nombrarlos. Funda la capital, a la que le bautiza Zaratinas, porque era Ortiz de Zárate, y pronto es tan grande y tan extenso el territorio que llama a su hijo, a su sobrino y ahijado Juan de Garay, que le vaya a ayudar en esta conquista. Juan de Garay, para que le ayude a consolidar tan vasto imperio. Juan de Garay, también natural de Orduña, funda Asunción y Buenos Aires, y en el año 1580 muere en una emboscada con los indios. No hay monumento ni placa en Orduña que recuerde a tan ilustres hijos. Juan de Garay, fundador de Asunción y de Buenos Aires. Mientras está consolidando la conquista del cono sur americano, se encuentra una mayor resistencia en el primer virreinato de la corona, que es el virreinato de la Nueva España. El primer virreinato que forma la corona española es el virreinato de la Nueva España, actualmente en México. Y hacia allá va un joven ambicioso, natural de Durango, que con tan solo 15 años, a la llamada de su familiar, el conquistador Cristóbal Doñate, que es de Vitoria, este joven se llama Francisco de Ibarra. Un joven que podría haber quedado en la gloria de los libros de historia si no fuera porque murió con tan solo 36 años, por las heridas causadas por una flecha india en el norte de Sinaloa. Pero dio tiempo de crear el reino de la Nueva Vizcaya, al que dotó del escudo de su amada Vizcaya y de capital, Durango. La capital del estado de la Nueva Vizcaya es Durango, como su villa natal. Hoy es el Estado Libre Asociado de Durango. Existe Estado Libre Asociado de Durango, capital Durango. Y en su capital se asienta sobre un pedestal la imagen de Francisco de Ibarra. Los durangueses o durangueños, que así se llaman, se sienten orgullosos de su origen vasco y mantienen intacto su escudo primitivo. El escudo primitivo que le dio Francisco de Ibarra. Nosotros no lo hemos hecho. En el año 1986 fueron eliminados de él los lobos de la familia López de Haro, que se habían incorporado en el siglo XIV,
como representativos de Vizcaya. Y les digo lo que dije allá en la comandancia. Créanme que es una satisfacción para los que nos dedicamos a la historia ver cómo en algunos sitios se conservan íntegros, topónimos y emblemas. Nada hay en nuestra Durango que recuerde a tan digno hijo como fue Francisco de Ibarra. Seguramente no hay monumento alguno en Durango, sin embargo, ahí se mantiene en México el Estado Libre Asociado de Durango, con su capital Durango y con su escudo, que no lo han cambiado. Ahí está, con los lobos de la familia López de Haro, tal como lo llevó Francisco de Ibarra. Decir esto también en recuerdo y en homenaje a aquellos conquistadores, que la mayor estatua dedicada a unos conquistadores es la dedicada a Juan de Oñate y Salazar, hijo de Cristóbal de Oñate, el conquistador natural de Vitoria. Juan de Oñate y Salazar nace en Pánuco, México. Este es criollo ya, pero es un conquistador el que pasa el Río Grande. El Río Grande se llama Río Grande o Río Bravo, que sepáis que Río Grande es el que pusieron los conquistadores, Río Bravo el que le han puesto los americanos. Él pasa el Río Grande y conquista todo lo que es el Nuevo México, todo lo que es el actual estado de Texas. El mayor monumento que hay a un conquistador es esta imagen, que se mantiene todavía. En México las van quitando por sus problemas internos que tienen, que prefieren desviar la atención a otros temas y echar la culpa a los conquistadores, no sé de qué. Pero bueno, es que esta imagen está en la ciudad del Paso, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Pesa 18 toneladas, tiene 10 metros de altura y se colocó en el año 2006. Es impresionante como se puede ver aquí. Juan de Oñate, el conquistador, el que se abrió camino, pero los horizontes del imperio se agrandan. En 1516 un navegante portugués llamado Juan Díaz de Solís, al servicio de la corona española, llega hasta la desembocadura del Río de la Plata. 1516. Quiere haber encontrado el fin del continente americano y muere en una emboscada con los indios charrúa. Ese para todos es el fin del mundo recién descubierto. Ahora es el tiempo de los grandes navegantes y de abrir horizontes hacia Oriente, atravesando ese muro de tierra interminable, pues la ruta de Oriente a través de África ha sido otorgada a los portugueses por el Tratado de Tordesillas. No se puede llegar a la India a través del continente africano, porque en el Tratado de Tordesillas esa parte se le da a Portugal y a partir del meridiano de Tordesillas a los españoles. Ese meridiano de Tordesillas que toca América por la parte del cono de Brasil, por eso Brasil se habla el portugués, porque le corresponde a los portugueses Brasil, a los españoles a partir de ese meridiano. En estas circunstancias aparecen tres personajes extraordinarios, tres vascos coetáneos. Juan Sebastián del Cano, sobre el que no hablaré mucho a pesar de ser mi héroe histórico preferido. El Cano regresa glorioso a descansar a Guetaria tras su primer viaje en 1522, regresa rico y cargado de fama, viene con al cambio con unas 300.000 euros de hoy, que entonces sería una verdadera fortuna porque eran ducados de oro, y hasta allá van a conocerle dos niños audaces, Miguel López de Legazpi y Hidalgo de Zumárraga, de 15 años, y Andrés de Urdaneta de Ordicia, hijo del alcalde de Ordicia, del 17. Tres personajes vascos universales, coetáneos, y que los tres se encuentran en Guetaria. El glorioso Elcano, que viene allá, tendrá 38 años, y se le acercan estos dos jóvenes que quieren ir con él en el segundo viaje. En el segundo viaje irá... El que salen de aquí. El que salen de aquí. No va López de Legazpi porque está enfermo, el niño de 15 años está enfermo, pero sí va Andrés de Urdaneta, un joven de 17, un bachiller, que así hace una caligrafía preciosa, y el Cano le lleva de paje. Entonces, estos tres personajes coetáneos, que luego veremos la gloria que dan a España, la gloria que dan al mundo, ¿no? El Cano se sorprende y les mira con cariño cuando les pide que le acompañen a una segunda navegación. La flota saldrá a Portugal el 25 de febrero de 1525 al mando de El Cano, como hemos dicho. Ya hemos dicho cómo muere el 4 de agosto de 1526 y el 26 de julio se hace el testamento en la No Vitoria. El cuerpo del Cano es arrojado al mar y Urdaneta
caerá preso de los portugueses, regresará con 30 años, ese joven de 17, regresa con 30 años y una hija que da en adopción a su hermano, porque él viaja a México, donde está ya, ahora sí, está su primo Miguel López de Legazpi, que ha llegado a ser alcalde de la Ciudad de México. Él va a México cansado de tanto guerrear, ha estado preso desde los 17 hasta los 30 años ahí en la zona de las Molucas, en guerras continuas con los portugueses. Viene cansado, con una herida en la cara de un trabuco que se le dispara en la cara, y viene cansado y se mete en el convento de los agustinos de la Ciudad de México. O sea, ahí termina, pensamos que había terminado la vida de Urdaneta, no tiene nada que reseñar hasta ahora, simplemente se junta ya con su primo, Miguel López de Legazpi, ha muerto Elcano, se juntan allá los dos, y allá hubiera permanecido de no ser porque el virrey Velasco ha recibido una carta de Felipe II en el que le ordena que forme una flota que debe de partir a la conquista de las Islas Filipinas, la tierra hasta donde llegó y murió Magallanes, y pide que el mando lo lleve López de Legazpi, por ser un buen administrador, alcalde de México, y la dirección náutica Urdaneta. Urdaneta se resiste, está en el convento tranquilamente, allá vestido de agustino, pero ante las órdenes de Felipe II nunca se han podido negar. Tampoco Elcano quería ir en un segundo viaje porque estaba cansado y enfermo de agotamiento, pero ante las órdenes pues no son capaces de resistirse. Entonces tampoco Urdaneta, y tiene que salir del convento, deja los hábitos y ponerse otra vez al timón. Salen en 1565 de Jalisco 5 naves de guerra, y Legazpi conquistará las Filipinas para la corona española, fundando Luzón y Manila, donde más tarde morirá de apoplejía y será enterrado en la iglesia de los agustinos, donde aún permanece. Urdaneta regresa a México, pero tras un montón de intentos fallidos, como sabéis vosotros, porque sois marinos, sabéis que no se había encontrado la forma de regresar a través del Pacífico, todas las corrientes eran contrarias, entonces hay que decir que las Filipinas están en grado 7 norte y las Molucas en el Ecuador. Es decir, que cuando Magallanes llegó a las Filipinas había pasado de largo las Molucas, y él lo sabía porque la latitud lo conocía, pero Magallanes ya no tenía yo creo que no tenía ni intención de cumplir el mandato que tenía, que es ir a las Molucas, porque pasa 7 grados norte, llega a las Filipinas y se encuentra tan a gusto allá que empieza a hacer allá sus correrías y sus cosas, hasta que le matan por soberbio y por cruel. Pero para deciros, desde el Ecuador, las Molucas, Ecuador, Filipinas, 7 grados norte, no hay manera de navegar en el Pacífico en dirección hacia América, en dirección este, en este caso, en dirección al este. No hay manera, no encuentra. Y entonces, tras múltiples fracasos de Andrés de Urdaneta, de ahí la gloria de Urdaneta como navegante, tras múltiples fracasos, que tenía que volver porque no conseguía encontrar la forma de ir a México, es que tenía que regresar otra vez a México y no había manera. Entonces tuvo que subir hasta los 40 grados norte a encontrar las corrientes del Kuroshima, unas corrientes que vienen desde Japón y que como en una alfombra voladora le llevó hasta América, hasta México exactamente, que es a donde tenía que llegar. Pero tuvo que navegar hasta los 40 grados norte, que los que hemos navegado sabemos lo que es, desde 0 hasta 40 grados norte, que es una barbaridad. Pues a base de intentos, hasta que no encontró aquello, y abrió una ruta que se llama la ruta del tornaviaje o del galeón de Manila, que suministró a toda, porque luego desde América venía hasta Europa, la seda de allá de China y todas estas cosas, pues él encontró la ruta a través de esa ruta del galeón de Manila, que duró 200 años. Los confines del imperio ya están limitados. Ahora los monarcas gobernantes, fundamentalmente Carlos I y su hijo Felipe II, se fijan en la siguiente misión: cristianizar a los indígenas y dejarles fuera de la ambición de los conquistadores. Aquí tenemos también 3 personajes, uno que también a mí me resulta muy entrañable, que es Fray Juan de Zumárraga, porque otro desconocido. Es que la verdad que yo soy un enamorado de la historia, y yo me asombro cuando he ido a Fray Juan de Zumárraga, era de Durango, y cuando he ido a Durango y he preguntado allá por la Casa de Cultura, y no sabe nadie. Y claro, Fray Juan de Zumárraga fue, me iba a adelantar, pero voy a ir desde el principio. Siendo un humilde franciscano de
de Aránzazu, pues es destinado al convento de los Abrajos en Valladolid, donde un día va el emperador Carlos I a hacer un retiro espiritual. Y le ve que este pobre franciscano, que era el portero, pues cogía todo lo que sobraba de las comidas y tal, y llevaba a la portería y daba por el agujero que tenía allá a todos los del pueblo de Valladolid que venían a recoger las migajas de lo que sobraba en las viandas del emperador y su séquito. Cuando vio esto el emperador dijo, este puede ser un buen administrador. Y a este pobre franciscano le nombra primer obispo de México y primer arzobispo de México. Está la confianza que tiene en este hombre, en su bondad, y le debió de ver algunas otras facultades que le manda a la Ciudad de México. Bueno, pues ahí era Fray Juan de Zumárraga, y estaba ya como obispo en la Ciudad de México, cuando se le presenta un indio llamado Juan Diego, que dice que la Virgen de Guadalupe le ha dicho que en un cerro allá del Tapayec, que está en las afueras de la Ciudad de México, que tiene que erigirse una basílica en su nombre. Una virgen se le ha aparecido. Entonces Juan de Zumárraga dice, no me distraigas y tal, era la salida de misa 12, dice, no me distraigas, y le manda con cajas destemplado, y estaba cansado del indio aquel que iba ya todos los domingos, ¿no? Hasta que un día viene con un poncho con flores, entonces se presenta ya y le dice, hombre, ya estás otra vez aquí. Y dice, sí, pero ahora me ha dicho la Virgen de Guadalupe que le traiga este poncho con flores, que eran rosas de España, son unas rosas pequeñitas. Entonces se extiende el poncho con flores y en vez de esas flores aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se venera en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que está en las afueras de México, en la colina del Tapayec, y que se erigió 150 años después de este suceso. Entonces hay que decir que Fray Juan de Zumárraga nunca, en todas las cartas que escribió, nunca dijo haber asistido a este hecho milagroso. Entonces el otro día que estaba la comandancia, pues le vi dar con una señora muy beata, que al terminar la conferencia me dice, oiga, es que usted me parece que usted no es creyente. Y digo, pues se equivoca usted. Yo soy muy creyente, muy cristiano. Y digo, es que ha dicho usted que no se cree en el milagro ese de la Virgen de Guadalupe. Y digo, pues es que no me puedo creer. Pues ¿qué quiere que le diga? Pues es que no sé, es que Fray Juan de Zumárraga no dijo que había escrito, y es que eso ya queda en la fe de cada cual. Pero la verdad que el relato que está en este libro, que se llama Nican Mopojua, que es lo que allí ocurrió, que está puesto aquí, el relato original y la transcripción de todo esto que he estado contando, lo que allí ocurrió, se escribió 100 años después del hecho. Es decir, a alguien se le ocurrió escribir esto, y por lo tanto, toda esa devoción mexicana que tienen hacia la Virgen de Guadalupe, pues ya veis la base científica cuál es. Fray Juan de Zumárraga nunca dijo haber asistido a tal hecho milagroso. Entonces yo cuando fui a Durango, pues sabía que en la parte de atrás de la iglesia había una Virgen de Guadalupe, un cuadro de Virgen de Guadalupe enorme, la parte de atrás de la iglesia. Y fui a sacar la foto para ponerla en el libro. Dije, como no voy a ir a México a sacar la foto y me pide la editora que tengo que tener la autoría, pues voy a ir a sacar y tal. Saqué la foto y fui a la aula de cultura y les dije, oiga, ya saben que tiene usted, sí, nos extraña. Y ¿saben ustedes por qué tienen ahí en la iglesia un cuadro de Virgen de Guadalupe? Pues no, ni idea, no. Digo, no saben. No sabemos nada. Digo, pues mira qué historia más bonita, a mí me parece una historia encantadora. Pues todo el fervor mexicano hacia la Virgen de Guadalupe está basada en este hecho supuestamente milagroso. Pues ahí está, Fray Juan de Zumárraga. El siguiente es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, hay que decir, para empezar por el final, que fue casi el creador de la leyenda negra española, o sea, del maltrato que hicieron los conquistadores españoles a los indígenas. Es nombrado protector universal de todos los indios por el cardenal Cisneros, estuvo 50 años en el continente americano y habló del exterminio de entre 14 y 15 millones de indígenas en México y Centroamérica. A todos nos parece exagerado el dato, carente de base científica, digo yo, pero lo publicó en su libro La brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1552, con unos grabados
plagados, aparece en el libro, plagados de atrocidades, obra del flamenco Teodoro de Bray, que se ve cómo queman a los indios colgados de unas pértigas y tal, ¿no? Carlos I se negó a publicarlo, pero fue aprovechado por los enemigos de la corona española para iniciar lo que se conocería como la leyenda negra española. Y otro de los personajes que le tengo cariño es Ignacio de Loyola, nacido, como todos sabéis, en Azpeitia, en 1401, nunca estuvo en América, pero allí envió una parte de lo que él denominó Ejército de Dios. Les envió a las tierras de Paraguay, Uruguay y Argentina, fundando una treintena de lo que se llamaron misiones jesuíticas guaraníes. Los jesuitas fueron expulsados de América por una orden del Papa Clemente XIV ante las presiones de los reyes de España y Portugal, fundamentalmente de Carlos III. Al alba del día 2 de abril de 1767, los jesuitas, como se ve en la película La Misión, abandonaron sus misiones sin más carga que sus vestimentas y el breviario. Los indígenas quedaban sin la protección de la Iglesia y en manos de los terratenientes. Habían permanecido 200 años ininterrumpidos. Los restos de Ignacio reposan en el altar mayor de la magnífica basílica erigida en su memoria en Roma, ciudad en la que murió. Hay una carta manuscrita dentro del libro, también otra anécdota que os contaré porque es simpática, que está custodiada en la iglesia de Santo Domingo de Medina del Campo. Yo, como investigo tanto, pues entonces me enteré que estaba esta carta, me extrañó, una carta manuscrita de Ignacio Loyola en la sacristía de la iglesia de Santo Domingo de Medina del Campo. Pues un día a las 12 después de misa, cuando pensé yo que había salido el cura y tal, le llamé allá, el teléfono, y llamé. Y le dije, oiga, ustedes tienen ahí en la sacristía una carta de Ignacio de Loyola, manuscrita. Y me dice, ¿y cómo sabe usted eso? Y le digo, pues porque mi obligación es investigarme, me estoy dedicando a ello. Y me dice, pues sí, es verdad que tenemos. Le digo, pues es que lo quiero poner en mi libro. Y me dice, pues le tendrá que pedir permiso al arzobispo de Valladolid. Bueno, pues ya se lo pido. Entonces, al domingo siguiente le llamé al arzobispo de Valladolid, qué casualidad, era aquel obispo Vázquez que había estado aquí en Bilbao, yo no sabía que era, luego me he enterado. Hablé con él y no sabía que era él. Entonces le hablé y le dije lo mismo, oiga, yo quiero publicar esto. Y me dijo, vale, yo le doy permiso para que publique en su libro. Y le digo, no, pero es que esto no me vale, me lo tiene que dar por escrito, porque el editor me pide que me lo dé por escrito. Me dice, pues mi secretario le mandará. Y me mandó una carta del secretario amable que me autorizaba. Hay que decir que la carta está aquí y termina con una frase enigmática. Le escribe a su hermano Bruno y dice, él se despide diciendo, de bondad pobre Íñigo. Llega a su máximo esplendor, el Imperio Español llega a su máximo esplendor cuando Felipe II se casa con María Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda, hija de Enrique VIII y de su primera esposa, Catalina de Aragón, que era nieta de los reyes católicos. Se casa con María Tudor y ahí se junta todo el poderío de Inglaterra y todo el poderío de España. Carlos I no quiere mandar a su hijo, que tiene 27 años, siendo príncipe, y le hace, para que no haya un poco de diferencia, la reina de Inglaterra con el príncipe, pues le hace rey de Nápoles. Entonces, ahí le manda al casamiento. María Tudor era muy fea, y entonces uno de los que iba con Felipe II le dice, ya sabe usted que la mujer con la que se va a casar, dicen que es muy fea. Y le contesta al otro, amigo mío, yo voy a una cruzada enviada por mi padre, esto no es un casamiento, es un sacrificio. Entonces, pues por ahí se verán las fotos, después que no están aquí, a ver si están después. No están. Bueno, pues era muy fea. Pero dura 4 años el matrimonio, dura 4 años. Allá las mujeres se ríen, pero es que verdaderamente... No, porque ellos tampoco eran muy guapos, vamos a ver. Felipe II era muy feo. Eso nunca se dice de No, ellos. pero digo, pues ya lo voy a decir yo. Felipe II era muy feo. Y Carlos I era horroroso. Pues eso. Aparte que se dice el emperador y todo el mundo se cree que era un gigante, Carlos I medía unos 60. Entonces, quiero decir, y con una mandíbula prominente, él estaba un poco avergonzado de su frialdad. Cuando vino a años y sin saber español, vino de Flandes y estaba complejado de que no sabía español y tenía a su hermano Fernando aquí que le podía haber quitado el trono, pero él era el mayor, pero estaba complejado de su fealdad y Felipe II tenía cara de bobalicón, pero esta María Tudor se enamoró de un retrato que había hecho Tiziano de Felipe II, que se puede ver, Tiziano le puso más guapito, y entonces esta se enamoró perdidamente. Pero ya
ellos ya sabían que la otra pues no era muy agraciada. Y dice, ¿sabe, majestad, dice, yo no voy a un casamiento, voy a una cruzada, que me han enviado mi padre. ¿Y en qué año se casan? Perdón, Sabino, ¿en qué año se casan? No tengo el dato. Ella ya era bastante mayor que él. Sí, era mayor, sí, creo que 4 o 5 años mayor que él. Entonces, dura 4 años, no tienen hijos, tiene algunos embarazos de estos supuestos, y claro, se muere sin sucesión, y le sucede su hermanastra Isabel I, la pelirroja, María Tudor, que era católica, hija de Catalina Aragón. Sin embargo, es conocida como María la Sanguinaria, o Bloody Mary, y de ahí viene ese combinado Bloody Mary, pues María la Sanguinaria, que quiere decir en inglés. Sin embargo, la que le sucede, Isabel I, es la reina virgen, porque no se casó, en la pelirroja, esa que suele aparecer en las películas, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Felipe II considera que su imperio se ha roto, porque además esta es protestante, y dividido, y prepara la operación de conquista de Inglaterra, ordenando una gran flota que se armará en Lisboa y que irá al mando del más prestigioso de sus almirantes, Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, que está en el palacio en Viso del Marqués, en Ciudad Real, y la casa Álvaro de Bazán, su casa señorial, tenía en Ciudad Real, y de cómo el almirante más glorioso había puesto en Ciudad Real, porque era equidistante de Lisboa, de Cádiz y de Cartagena, y vivía allá. Y entonces allá está, en Viso del Marqués, se llama ahora el palacio de Álvaro de Bazán, el más glorioso marino de guerra que ha tenido la Armada Española. Se prepara, están preparando en la flota en Lisboa cuando muere de tifus. El mando se le tenía que haber dado a Juan Martínez de Recalde, que era un amigo de él, era bilbaíno, almirante de Bilbao, amigo íntimo era su segundo, pero sin embargo Felipe II, en estas cosas que hacían los reyes, pues le encarga la misión de esa armada al inexperto gobernador de Cádiz, Alfonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia, quien se mostrará en carta dirigida al rey desde Lisboa, está la carta, temeroso e incapaz de semejante empresa. Se ve allá montando la gran armada, que algunos dicen, cuando estuve en la comandancia me dijo el comandante, no hables de la Armada Invencible, porque coño, esto es una afrenta y tal. Y le dije, no, pero es que sí se llamaba la Armada Invencible, porque se ha encontrado un documento en Archivos y Mancas que también aparece en el libro, el que el duque de Medina Sidonia se refiere a él, estoy armando la Armada Invencible, y lo pone allá. Y dije yo, Tomás, no voy a decir la Gran Armada, porque me lo pides, pero sí que se le conoció como la Armada Invencible, lo digo como dato. Tras un intento fallido, la Armada saldrá, bueno, y no os voy a explicar cuál es el motivo por el que creo yo que Felipe II le da al duque de Medina Sidonia, porque ya nos alargaríamos mucho. Tras un intento fallido de la Armada, saldrá finalmente a La Coruña rumbo a Inglaterra el día 22 de julio de 1588. En él van 3 prestigiosos almirantes vascos: Juan Martínez de Recalde de Bilbao, al mando de la escuadra Vizcaya, Martín de Bertendona de Bilbao, al mando de la escuadra de Levante, y Miguel de Oquendo de Uría San Sebastián, al mando de la escuadra de Guipúzcoa. Son 130 barcos, 30.000 hombres. Llegados a Inglaterra, el almirante Recalde les ve a la armada inglesa refugiada en el puerto de Plymouth y recomienda destruirla. Dice, ahí está la armada, miradlo, ahí dentro está, y ahora los podemos terminar con ellos. Entonces Medina Sidonia, que era temeroso y solo quiere seguir las órdenes del emperador, que era llegar a Flandes y coger a los tercios españoles, a 15.000 hombres que le estaban esperando, para hacer, el fin de estos era la conquista de Inglaterra, iban a la conquista de Inglaterra. Entonces dijo Medina Sidonia, dejémonos de escaramuzas, vamos a recoger a los tercios del duque de Farnesio, y vamos a hacer nuestra misión, que es entrar, a través del Támesis, entrar en Inglaterra. Bueno, pues siguen adelante, pero los ingleses le ven que han pasado, salen con todas sus flotas profesionales de barcos más rápidos, y en 3 combates terminan con ellos. Destruyeron 50 barcos
y murieron 1.500 españoles en combate y un total de 20.000 a consecuencia de las calamidades. Martínez de Recalde arribó a Coruña, donde murió, le trajeron el cadáver hasta Bilbao y le entraron a la iglesia de San Antón, donde se hizo un funeral. Martín de Bertendona llegó vivo a Coruña y Miguel de Oquendo llegó a San Sebastián, donde murió después de escribirle la carta al rey. Yo navego mucho porque era un barco pequeño que iba al norte de Europa y eso es un auténtico desfiladero de muerte, con unas corrientes enormes de hasta 6 millas que te van abatiendo, y yo, vosotros sois unos grandes navegantes, que yo no soy capaz lo que soléis hacer vosotros, pero yo sí que he venido de Flushing, que es un puerto que está el antepuerto de Amberes. He venido sin radar y con niebla cerrada hasta Bilbao, solo marcando la posición, que no había GPS, por supuesto, por el radiogonómetro que te da que en vez de dar como los faros te da luz, esto te da sonidos, y a través del radiogonómetro, situando el barco. Aquello es una locura, el Canal de la Mancha es una locura, es un desfiladero infernal, y ahí murieron, pues ahí fue toda la Armada Invencible. Luego ahí tenéis el plano de la marcha. Yo no sé cómo no se les ocurrió ir cuando ya les estaban en 3 batallas consecutivas a lo largo del canal, no se les ocurrió ir a Europa, sino que se les ocurrió dar la vuelta a Inglaterra, que fue el remate final, ¿no? Entonces hay que decir también, para que lo sepáis, para el que no sepa, que el Canal de la Mancha es una mala traducción, porque el Canal de la Mancha es el Canal de la Manche en francés, pero que en francés significa la manga, porque es que verdaderamente parece una manga, la manga de una camisa. Entonces alguien tradujo mal al castellano y lo puso como el Canal de la Mancha, que no tiene ninguna justificación. Ahora sabéis, o por si no sabíais, que el nombre Canal de la Mancha es erróneo, significa Canal de la Manga, que los franceses la bautizaron como Canal de la Manga y alguien lo tradujo mal. Bueno, no sé si queréis termino. Bueno, luego tenemos siguientes. Me gustan las anécdotas que estás contando. Bien, luego tenemos aquí otros tres personajes, tres vascos fundamentales: Blas de Lezo, Cosme Damián Churruca y uno desconocido, Miguel María de Álava y Esquivel. Bueno, Blas de Lezo Labarrieta nace en Pasajes, almirante de la Armada Española. Se presenta en su nuevo destino, Cartagena de Indias, con 48 años, sin una pierna, tuerto del lado izquierdo y con el brazo derecho inerte. Le llamaban el medio hombre, pero fijaros, a consecuencia de batallas, sin una pierna, por encima de la rodilla, tuerto del lado izquierdo y con el brazo derecho inerte. El día 3 de marzo de 1741 se ve en el horizonte la formidable armada inglesa al mando del almirante Edward Vernon. Son 186 buques, 29.000 soldados, y frente al Blas de Lezo con tan solo 6 buques y 3.000 soldados, en Cartagena de Indias. La mayor flota que se había conocido, la mayor flota naval, hasta el desembarco en Normandía. No ha habido más. Hasta entonces era la más grande, ahora solo se ha superado en el desembarco en Normandía. Pronto comprendió Blas de Lezo que la batalla debería ser terrestre. Fondeó y encadenó en línea sus barcos en las 2 bocas de entrada de Cartagena de Indias, que es Boca Grande y Boca Chica, sacó todos los cañones, armó los 3 castillos de defensa, prendió fuego a los barcos y él se refugió en el más grande y mejor resguardado, en el centro, el castillo de San Felipe de Barajas. La armada inglesa, al ver los barcos ardiendo, mandó un emisario a Inglaterra diciendo que habían ganado ya la batalla de Cartagena de Indias, de tal manera que se hacen unas monedas conmemorativas. Don Blas, dice Don Blas, humillado ante el orgullo inglés del almirante Vernon. Se habían adelantado. Luego se tuvieron que tragar las medallas, claro. Además, las medallas eran irreales porque Blas de Lezo no podía estar genuflexo porque tenía la pierna de palo. Entonces, hasta estaba. Entonces, la derrota fue total. Porque, claro, ellos intentaron conquistar por tierra y este castillo San Felipe de Barajas estaba muy bien
muy bien, por la parte de atrás, por la parte de delante, tiene una roca enorme, y por la parte de atrás está lleno de ¿cómo diría?, de pantanos, estaba lleno de pantanos. Y todos los soldados ingleses se embarrancaron en los pantanos, no avanzaban, en fin, fue un auténtico desastre. Pero a pesar de todo y de haber derrotado deciros que la intención de Edward Vernon era entrar en Cartagena de Indias y conquistar todo el cono suramericano, es decir, que gracias, como he dicho siempre que he presentado esto, gracias al valor de un vasco, hoy se habla castellano en toda Sudamérica, si no se hablaría inglés, porque aquella flota iba a la conquista de todo el cono suramericano. A pesar de todo, he querido poner en el libro también, no quise sacar en la foto de la comandancia para no hacer sangre, pero a pesar de todo, Edward Vernon tiene un magnífico mausoleo en la abadía Westminster, que yo estoy viendo un mausoleo de mármol con abajo donde puede leerse como una leyenda. Dice, subyugó Chagres, que está en Panamá, subyugó Chagres y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Claro, es hasta nada, porque hasta donde la fuerza naval, y está puesta con toda la cara ya en el mausoleo de Edward Vernon, y sin embargo, Blas de Lezo fue arrojado en una fosa común. Y entonces, pues, las huellas perdidas de los héroes olvidados. Blas de Lezo no se sabe dónde está su cuerpo. Edward Vernon, el derrotado, está, por el que se había hecho una medalla falsa, está en la abadía Westminster, en un mausoleo que aparece en la foto magnífico, y bueno, pues así son las cosas. Cosme Damián Churruca nació en Motrico, fue un brigadier de la Armada Española a bordo del buque San Juan Nepomuceno en la batalla de Trafalgar. Fue el héroe de Trafalgar. En agosto de 1805 se dirige a Cádiz desde el puerto de Ferrol. Va hacia su destino y hacia su muerte. Va a incorporarse a la flota combinada franco-española que en octubre combatirá la armada inglesa de Nelson en Trafalgar. Estando en Cádiz y en víspera de la batalla, manda una carta a su hermano Juan Pascual. Y esta carta, que también aparece en el libro porque a mí me parece entrañable, dice lo siguiente, os voy a leer. Querido hermano, desde que salimos de Ferrol no pagan a nadie, de manera que nos deben 4 meses de sueldo y no nos dan ni un ochavo. Te agradecería le ayudes a mi esposa Dolores en sus necesidades. Entre tanto he encontrado en Ferrol a un amigo rico que le socorrerá en cuanto necesite. Así que quedo tranquilo al haber asegurado su subsistencia decentemente. Estos son los trabajos de los que servimos al rey, sin poder contar en ningún momento con nuestro sueldo. Y dice, termina diciendo, si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que yo he muerto. Cosme Damián cumplió su palabra, rodeado por 5 buques ingleses. El San Juan Nepomuceno no se rindió hasta haber muerto a su capitán, que antes, y herido de muerte, mandó clavar su sable al palo mayor para que no le arrebatasen los que iban a conquistar el barco. Una bala de cañón le ha arrancado la pierna derecha a la altura de la rodilla y manda que le apoyen en un barril de arena para retrasar la hemorragia. Morirá como un auténtico héroe. Sus captores no arrancarán su sable del palo en señal de respeto al héroe muerto. Muy pocos saben aquí el tercero de los personajes de la presencia de Ricardo María de Álava y Esquivel. Ya estamos terminando, no os quiero aburrir mucho. Este es uno de los más gloriosos, llevamos una hora, uno de los más gloriosos militares, y fue, además es muy interesante la vida de este, porque tuvo un amigo que aparece abajo, que fue el duque de Wellington. Este hombre es capitán de fragata en la batalla de Trafalgar, regresa herido a Vitoria, se está reponiendo allá de las heridas, cuando, fijaros, en la batalla de Trafalgar éramos aliados los españoles, eran aliados de los franceses y luchan contra los ingleses. Sin embargo, los franceses invaden España, y entonces los españoles se ven obligados ahora a aliarse con los ingleses, con lo que han sido sus enemigos
5 años antes, 8 años antes. Entonces, este está convaleciente en Vitoria cuando ve que los franceses han entrado en España con el pretexto de conquistar Portugal, van entrando por toda la península y dejando plazas fuertes, lleno de hombres, y entonces pues, este es un hombre inquieto, es un hombre muy valeroso, Miguel María de Álava y Esquivel, y se presenta al general Castaños, que era el jefe de la resistencia española, y le exige su puesto de coronel. Dice, mi equiparación a capitán de fragata es coronel y quiero mi rango de coronel. Y se pone a luchar ahora contra los franceses. Era un personaje ilustrado, que hablaba idiomas, hablaba francés, inglés, y hasta que no llega era lo dicen los escritos, era un verdadero desastre, no se entendían los españoles y los ingleses de Wellington, no se entendían. Cuando llegó ya se fueron aclarando las cosas, ya tenían un interlocutor, ya tenían un traductor, y de ahí viene una enorme amistad con el general Wellington. Junto a Wellington derrotan a los franceses en la Llanada Alavesa, en la batalla de la Llanada Alavesa, que iban en retirada, después pues iban ya en retirada, y con el botín, que iba hasta el hermano de Napoleón, y consiguen retener el botín que se llevaban de las obras del Prado y todas estas cosas, y consigue evitar que Álava caiga y sea saqueada por los franceses en la retirada. Gana la batalla de Álava en la Llanada Alavesa junto a Wellington, y luego Wellington le lleva, yo le llamo el héroe de 3 batallas, le lleva a la batalla de Waterloo, a la que tiene contra Napoleón. Será la única persona que en la noche de junio previa a la batalla de Waterloo está en la tienda de Wellington. Y si vais al Museo de la Armería de Vitoria, como he ido yo, pues veréis un montón de recuerdos, una pistola que le regala Wellington, en fin, hubo una verdadera amistad entre ambos. Digo, qué lejos de 1500, cuando comenzaba ilusionante la construcción del imperio, las nuevas naciones americanas emergen imparables por el empuje militar de José de San Martín y fundamentalmente de Simón Bolívar. Simón Bolívar era, ya sabéis, natural de Bolívar, de cerca de Marquina, pero era la quinta generación de Simón Bolívar el Viejo. O sea, Simón Bolívar no nació aquí en Marquina no, era en la quinta generación. Era un criollo nacido en Caracas que pasa su juventud y se casa en España y se forma militarmente en España. Ve aquí la Revolución Francesa, ve el éxito de la Revolución Francesa y lanza un grito con estas palabras: juro romper las cadenas que nos oprimen por la voluntad del poder español. Regresa a Colombia y comienza su cruzada de liberación. Los territorios van cayendo ante el empuje de las fuerzas de las tropas liberalizadoras y ya solo queda el que fue el primer virreinato de la Nueva España, y hacia allá va en su defensa uno de nuestros más prestigiosos almirantes, Juan José Ruiz de Apodaca. Y Eliza, nacido en Cádiz, como se ve, Ruiz de Apodaca y Eliza, de oriundo vasco, no puede ser de otra forma. Jefe de la base naval de Cartagena, lleva un sable en la mano y en la otra la Constitución española de 1812, por la que se considera ciudadano español a todo el súbdito de la corona, que quiera venir a vivir a España. Todo es en Valdepuerta de batalla de escaramuza, regresa derrotado, y hoy en México se le recuerda con una frase: para España fue un buen servidor, para México un mal enemigo, que no pudo, sin embargo, impedir la independencia de nuestro país. Surgen las nuevas naciones americanas. La primera nación es los Estados Unidos de América, y hacia allá mandan al primer embajador. España manda al primer embajador, que casualidad también es bilbaíno, Diego de Gardoqui y Arrequíbar, hijo de Joseph Gardoqui, que era un naviero que ayuda mucho a Washington en su guerra de liberación de Inglaterra, y entonces consigue una gran amistad con George Washington. O sea que el primer embajador español en la primera nación americana, que son los Estados Unidos, es Diego de Gardoqui y Arrequíbar. El imperio ha terminado, las arcas están vacías y la pólvora no llega porque las distancias son enormes. Los soldados están exhaustos por la guerra de la independencia y la flota maltrecha por la derrota al Trafalgar. Las nuevas naciones progresan hoy gracias al impulso y la savia de aquellos conquistadores, religiosos y navegantes y colonizadores, pero las crecientes corrientes reivindicadoras de la resistencia indígena se empeñan en manchar
la memoria. Quiero decir que en la próxima, que estas naciones que nacen, que emergen con la fuerza que le han dado los colonizadores en la cristianización, yo creo que la colonización española fue una colonización aceptable, pero hay algunas pues, que quieren manchar esa memoria, pues destruyendo, como se ve aquí, las imágenes. Ahí está la de Juan Doñate en Dunkerque, en México, y la de Cristóbal Colón en Medellín, ¿no? Nuestra misión, digo, la misión que yo me he empeñado en estos años es devolverles en la corta medida de mis posibilidades la memoria y la gloria. La misión que yo me he empeñado en estos años es devolverles ese recuerdo. El día 25 de febrero del pasado año, por una sugerencia mía, gracias a la total disposición tanto del comandante naval de Bilbao como de la alcaldesa Portugalete, se inauguró en esta villa un monumento en recuerdo del Cano, al que nadie conocía que había estado allá. Es el ancla de un buque de la Armada Española con una placa que recoge la efeméride. Hacía 500 años desde Puerto Portugalete partía la flota al mando del Cano en la nave Victoria, construida en Bilbao y con el pendón real sobre su jarcia. Viajaba hacia la muerte el gran marino que fue Juan Sebastián del Cano, y a su lado, acodado en la regala de popa, un jovencísimo Andrés de Urdaneta. Urdaneta se dirige hacia la gloria y el Cano hacia la muerte, que la encontró cuando tan solo tenía 40 años. Y esta es mi historia de los héroes olvidados, un resumen de lo que podréis encontrar en este libro. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Alianza.